Reciban un cordial saludo desde CSI Venezuela, en este caso para continuar la clase de muros en edificio tipo túnel. Lo que vamos a hacer es desarrollar un primer ejercicio, que es hacer el mismo ejercicio que está resuelto en el libro del profesor Rifardier, Comportamiento del concreto armado. Entonces, lo que hace es tomar un edificio base, al cual él le realizó un análisis sísmico y sabe cuánto del corte en este muro, y selecciona este muro de 6 metros para diseñar. Fíjense que este muro es totalmente simétrico a este y a este. Solamente selecciona este muro que está acá. Lo que vamos a hacer en esta sesión es modelar ese muro en etapas, solamente el muro. Para ello vamos a necesitar algunos datos. Vamos a necesitar la altura de entrepiso, la longitud del muro, el número de niveles, el F'C, la resistencia cilíndrica del concreto, el esfuerzo de excedencia del acero, del refuerzo longitudinal, el ancho del muro, el espesor del muro, perdón. Vamos a necesitar además las fuerzas laterales que vamos a aplicar en cada entrepiso, simulando el sismo, y vamos a necesitar la carga que soporta el muro por nivel. La carga ya fue sacada acá, ustedes van a poder ver cómo se hizo en la solución manual, y fíjense que entonces cada muro en cada nivel está recibiendo 13.5 toneladas. Estas 13.5 toneladas vamos a ver cómo la vamos a aplicar en el modelo. Corte en la base del muro no lo necesitamos, debería chequearnos. Recordemos que el corte en la base del muro no es más que la sumatoria de todos los FSUI producto del sismo, ¿okay? Las cargas laterales del sismo. Okay, finalmente, este debería ser el modelo que vamos a tener en etapas una vez que lo terminemos. ¿Okay? Fíjense si podemos ver cómo están aplicadas las cargas de sismo. Fíjense cómo nos tienen que quedar. Y las cargas provenientes de esa sobrecarga permanente que vienen en vertical. Fíjense cómo las estamos aplicando por cada entrepiso. Ya vamos a ver cómo lo hacemos poco a poco. Entonces, el primer paso sería iniciar un nuevo modelo. Vamos a iniciar desde unidades del sistema métrico MKS, con ACI 14, a ISC 14 no la vamos a usar, a ISC 360 tampoco. Lo que sí vamos a utilizar es la norma o el código de diseño de concreto ACI 31814. Vamos a iniciar con grid only. Entonces necesitamos especificar cuántas líneas vamos a utilizar. Sería 2 en X, 1 en Y, 6 metros de separación en X, que es LW, el ancho del muro. En Y no importa porque estamos colocando solo una línea, vamos a trabajar en el plano XZ. Por eso no importa cuántas líneas ni qué separación coloquemos en Y. El número de pisos, si chequeamos acá en nuestra hoja de Excel, sabemos que son 13 niveles y que la altura de cada nivel es 2.6. Volvemos a etapas, 13 niveles, y la altura típica es 2.6 metros, 2.6 metros, tanto en el piso típico como en el piso de planta baja. Le damos OK. Vamos a una elevación. Y fíjense cómo en esa elevación estamos viendo lo que correspondería al perfil de nuestro muro. Lo siguiente que necesitamos es el material base para poder definir las secciones. Define, Material Property, y vamos a editar este concreto de 4000 PSI. Voy a cambiar el nombre a FC 250 para saber que es un concreto de resistencia cilíndrica 250 kilos por centímetro cuadrado. Es un concreto de peso 2400. El módulo de elasticidad, fíjense que está en unidades de kilo por milímetro cuadrado. Nosotros sabemos que 15.100 raíz de F'C, pero en unidades de kilogramos centímetro cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entramos con Shift y Enter a la calculadora del programa.
Lo primero que vamos a hacer es indicarle que las unidades son centímetros y kilogramos, y le vamos a decir que calcule cuánto es el módulo de elasticidad. 15.100 por S square raíz cuadrada de 250. Vamos a calcular y tenemos el 238,752, que es lo que nosotros sabemos que vale el módulo de elasticidad de un concreto de 250. Fíjense que nosotros le fijamos las unidades aquí. Cuando le demos OK, él hace la transformación a las unidades que tiene aquí dentro. Esto en el caso de que yo no haya realizado el ajuste del formulario de unidades que tenemos aquí abajo a mano derecha, que ustedes ya deben conocer. Por último, vamos a hacer clic en este botón de las propiedades de diseño y le vamos a indicar que la resistencia cilíndrica, volvemos acá, es 250 kilogramos por centímetro cuadrado, para no realizar la conversión. Le damos OK, realiza la conversión, ya sabíamos, era sencillo, 2.5, y le damos OK nuevamente. OK, vamos a entrar en el A615 grados 60, que es el acero que vamos a utilizar en el acero de refuerzo, para las barras de refuerzo. Vamos a modificar y vamos a indicar acá, en las propiedades de diseño, un valor redondo de 4.200. En este caso, por las unidades sería 42. Y OK. Una vez tenemos el material base, lo que vamos a hacer es crear la sección del muro. Y para crear la sección de muro, vamos a Define, Section Property, Wall Section. Vamos a modificar el muro existente. Vamos a indicar que es un muro de 20 centímetros de espesor, de tipo Shell Thick. Indicamos que acá son 200 milímetros y le vamos a dar OK. Entonces, ya con la sección de muro creada, podemos proceder a dibujar el muro. Tenemos varias opciones. Vamos a intentar con esta, que es la de dibujo rápido. Vamos a indicarle que la sección de muro es muro 20. Verificamos acá abajo, correcto. Y lo que vamos a hacer entonces es dibujar a través de las líneas de grid todo el muro. Fíjense que si nosotros tocamos uno de estos muros y hacemos clic derecho, entonces estamos viendo que la propiedad de la sección es muro 20, como lo habíamos indicado. Ahora lo que vamos a hacer es dividir de manera manual este muro para el análisis. Fíjense que entonces la división la vamos a realizar como en el otro ejercicio, 3 cuadros en la parte de altura, y en la parte de ancha vamos a colocar 6 cuadros, 6 divisiones. Nos vamos a Edit Shell, Dividir Shells. Y le vamos a indicar que queremos en horizontal 6 elementos y en vertical 3 elementos. Le damos OK. Fíjense que sin ni siquiera hacer clic, sino que cuando nos acercamos nos muestra la malla, y es una malla parecida a la que yo estoy buscando. Vamos a ir a la base un segundo, y en la base vamos a cambiar estos apoyos a empotramientos. Simplemente selecciono los nodos, noto que tengo 7 nodos seleccionados, y me voy a Assign, Joint, Restraints, y selecciono el empotramiento. Hacemos clic en OK, y ya tenemos el empotramiento asignado. Lo que nos faltaría o restaría hacer sería asignar las cargas donde correspondan. Para poder asignar las cargas necesitamos crear los patrones donde van a ser asignados esas cargas. Entonces vamos a crear 2 patrones de carga. En Define, Load Patterns,
Vamos a crear el primero, SCP, vendría siendo una sobrecarga permanente de tipo SuperDev, y vamos a crear una carga lateral de sismo, que es la indicada por el autor en el libro, de tipo Seismic, sin ningún patrón automático lateral, porque nosotros vamos a indicar el valor específico de las cargas. Bien, entonces necesitamos colocar, vamos a iniciar con las cargas laterales. Las cargas laterales, por ejemplo, para el nivel 1, van a ser las FSUI, que tenemos ya calculadas por el método estático equivalente. Fíjense que en nivel 1 tenemos 0.72. Seleccionamos el punto, nos vamos a Assign, Join Loads, Fuerza, y vamos a colocar una carga de 0.72 en el patrón lateral de sismo. Y vamos a hacer lo correspondiente con el resto de los puntos en cada entrepiso. Fíjense que sin salir de la ventana lo puedo ir haciendo. 1.43, 2.15 y 2.87. $3.59, $4.30 y $5.02. $5.74, $6.46, $7.17. $7.89, $8.61 y $9.33. Ok, ya tenemos entonces la carga lateral del sismo agregada. Nos faltaría entonces incluir las cargas que recibe el muro por cada nivel. Esta carga que recibe el muro en toneladas es 13.5 por cada nivel, y esos 13.5 toneladas los vamos a dividir entre los 7 nodos que tenemos en el modelo, fíjense. Serían el total de estos nodos son 7 juntas seleccionadas, y vamos a colocarle una carga a cada una de esas 7 juntas. Estaríamos hablando entonces que la carga por junta
sería el valor de la carga total entre 7. Sería 1.93 toneladas. Entonces seleccionamos todas estas juntas, cada entrepiso, vamos a asumir que en el techo tenemos la misma carga, lo que asume el autor para la solución del problema. Nos vamos a la ruta Assign, Join Load, Fuerzas. Esta vez en el patrón SCP, en la dirección global Z, un valor, como es el calculado, de menos 1.93, porque la dirección es la vertical y el sentido es hacia abajo, el mismo de la gravedad. Menos 1.93. Ya tendríamos entonces todas las cargas colocadas en el caso de carga que corresponde. Vamos a crear ahora las combinaciones de carga, que para continuar emulando el ejercicio del libro, vamos a crear una combinación que va a ser SCP más sismo, y una combinación, copia de esta anterior, que va a ser menos sismo. Con un factor de menos 1 en el sismo. Damos OK y OK. Y antes de poder realizar el análisis necesitamos indicarle a TAPS que el análisis que va a realizar es en el plano XZ. Para ello, entramos a Analyze, seleccionar los grados de libertad activos, la segunda opción, y le indicamos que el plano es XZ. Damos OK. Vamos a seleccionar los casos que vamos a correr en Set Global Case to Run y indicamos que no va a correr Dead, no va a correr Live, no va a correr Modal, solamente va a correr SCP y Sismo. Y vamos a darle correr ahora. Guardamos el modelo. Y se encuentra corriendo. Ok, para continuar con el ejercicio lo que vamos a hacer ahora es asignar el pier o la sección de muro para que el programa pueda realizar el diseño integrando todas las fuerzas que actúan sobre el muro. Entonces, seleccionamos toda la sección y nos vamos a Assign Shell Pier Label. Entramos y por ahora, bueno, solo existe por defecto una sección llamada P1, vamos a utilizar esa, ¿okay? Y le vamos a dar aplicar. Entonces eso hizo que todos estos pequeños elementos formaran parte de esa sección de diseño P1. Vamos a darle OK.
Y entonces ahora podríamos proceder con el diseño del muro. Vamos a verificar qué opciones tenemos aquí. Podemos revisar las preferencias. Fíjense que acá podríamos cambiar la norma que estaríamos utilizando, el material de refuerzo para las barras longitudinales, el material de refuerzo para el corte, ¿ok? Porque podríamos tener un distinto acero en cada uno de los casos. El SDS, RO, estos son propiedades que aparecen en las normas americanas, ¿ok? Y a nosotros nos interesaría sería este System CD. Este System CD es el 0.8R, por el cual nosotros tendríamos que multiplicar el desplazamiento elástico para llevarlo a desplazamiento inelástico. ¿Okay? Entonces, este numerito tendríamos que sincerarlo. Si nosotros recordamos en nuestra norma, para los edificios tipo 3, tenemos un R de 4.5. Entonces, tendríamos 0.8 por 4.5, 3.6. Sería el valor que deberíamos tener aquí. Allí tenemos los factores de minoración de resistencia, cuando controla la tracción, cuando controla la tracción o cedencia del acero, cuando controla la compresión, para el corte y para el corte en el diseño sísmico. ¿Okay? Estas son cosas que ustedes pueden modificar de acuerdo a el diseño que ustedes estén haciendo. Y por último tendríamos estos parámetros que vamos a ver ahorita cuando hagamos un repaso en el manual de diseño de muros de ETABS para la norma ACI 31814. Fíjense, voy a salir de aquí un segundo. Esta información, este manual de diseño que yo les recomiendo utilicen para estudiar, ya que tiene no solo la información simplificada, sino que el orden en el que les presenta la información es un orden adecuado para que ustedes puedan guiarse paso a paso en el diseño de estos elementos. Entonces, esa información aparece aquí en este menú Help, Ayuda y Documentación. Aquí tenemos una sección dedicada a diseño de muros de cordante. Seleccionamos el ACI 31814, que sería la norma con la que queremos diseñar, y fíjense que nos abre ese manual de diseño. Allí lo pueden buscar. Yo lo que voy a hacer es mostrarles a ustedes uno en el que yo tengo anotaciones y algunos puntos importantes resaltados. En este manual yo tengo realizadas algunas anotaciones, puedo dejárselos en Dropbox para que ustedes también cuenten con las anotaciones que les voy a mostrar. Ok, cuando ETABS hace el diseño de muros, él tiene varias maneras de hacerlo. Una manera es el diseño simplificado TIC, este que ustedes ven acá, en el que él asume que las fuerzas se concentran, una fuerza que viene por una componente vertical y una componente de momento flector, se traducen en fuerzas concentradas en los extremos del muro, y esos extremos tienen ciertas dimensiones, tal como pueden ver acá. Esas serían las dimensiones de ese elemento de borde. ¿Okay? Fíjense que las dimensiones, para que las repasemos un poco, son LP es el ancho de la longitud del muro, dB2 vendría siendo el espesor en el elemento de borde, dB1 es el ancho del elemento de borde y TP es el espesor en el alma del muro. Entonces él podría hacer el diseño de esa manera. Para eso el programa nos da tres opciones que nosotros vamos a poder elegir cuando estemos seleccionando o sobreescribiendo las preferencias de diseño dentro del muro. Tenemos una condición de diseño 1, fíjense que si ustedes se acercan acá al comentario pueden leer, es un muro con espesor uniforme y ETABS determina la longitud de los miembros de borde. Esto lo va a hacer el programa cuando ustedes en las dimensiones de B1 y de B2 que acabamos de ver, ustedes especifiquen 0. ¿Okay? En ese momento el programa va a entender que puede asumir cuánto vale el ancho y el espesor de estos elementos de borde. Ya vamos a ver cómo lo hace. Una opción 2, que es cuando ustedes fijan cuáles son las dimensiones del elemento de borde, el programa asume que el acero está concentrado en estos punticos negros que vemos en todas las opciones y calcula cuánto tiene que ser el acero a compresión y a tracción para soportar las cargas que ustedes les están indicando. Y una tercera opción en la que ustedes solamente fijan las dimensiones de un elemento y el programa puede iterar cuánto le va a dar las dimensiones del otro elemento de borde, del otro extremo. Entonces, ¿cómo inicia el programa?
El programa inicia con esta información. Ustedes les dan un LP y ustedes le indican, si le indican 0 en todas las dimensiones del elemento de borde, entonces lo que va a hacer es iterar cuánto tiene que valer esa dimensión del elemento de borde, es decir, SB3 o SB2 o SB1, ¿okay? Lo que va a hacer es ir iterando, aumentando en 0,5 TP hasta llegar a un ancho del elemento de borde que satisfaga las condiciones de demanda que ustedes están imponiendo. Esas condiciones de demanda vienen de el MU y el PU, que están actuando por la combinación de carga más desfavorable. Entonces, fíjense cómo él simplemente va a aplicar dos ecuaciones. Para calcular la P en el lado derecho, entonces calcula la proporción que llega a ese elemento de borde a través de la carga axial y la proporción que le llega a través, dividiendo el momento flector entre el brazo de palanca. El brazo de palanca, si lo vemos acá, asumiendo que se concentra en el centro de esta zona, el brazo de palanca sería la longitud total del muro menos B medios, asumiendo que se concentra el acero acá, menos B medios, asumiendo que se concentra el acero acá. Entonces sería menos B medios de la izquierda, menos B medios de la derecha. Y esa es la ecuación que ustedes pueden observar en la siguiente página. Entonces podríamos calcular una fuerza a la izquierda y una fuerza a la derecha. Y luego simplemente, si se trata de que es una fuerza a tracción, entonces él va a calcular la cantidad de acero longitudinal que necesita, dividiendo esa fuerza de tracción entre el phi, que es el factor de minoración de la resistencia, multiplicado por el FY del material. Si es un acero, si esa P quedó a compresión, entonces el programa se va a ir por esta otra ecuación que cumple con el ACI en la tabla 22.4.1, 22.4.2.1, y les va a calcular cuánto es el acero de compresión que ustedes necesitan. Esa es una manera de diseñar que, si resumimos, sería tomar la carga, dividirla entre el brazo de palanca, calcular cuánto da la suma del aporte por la fuerza axial y esa carga generada por el momento, y calcular cuánto es el acero, ya sea tracción o compresión, que necesitamos en ese elemento de borde con dimensiones que ustedes les dieron o con las dimensiones que el programa calcula. La segunda opción es hacer un chequeo con una sección de refuerzo uniformemente distribuida. Esa segunda opción, fíjense aquí en el comentario pueden ver de qué se trata, esa sección genera el diagrama de interacción para la sección que ustedes proporcionaron. Ustedes le dijeron qué cantidad de acero tenía y cómo estaba distribuido, cuál era la separación, y él va a realizar 24 curvas de interacción para construir el diagrama de interacción del programa. Fíjense, él empieza con 0 grados, que sería esta orientación, donde tenemos tracción de este lado y compresión de este, quiere decir que en el momento flector hace algo así, pero entrando al plano, y él va a ir rotando ese eje hasta completar el diagrama de interacción tridimensional de la sección. Fíjense que cuando hablamos de 180, aunque parece ser la misma dirección, a esto se refiere a que la tracción está de este lado y la compresión de esta, o sea que el momento sería algo así, y en esta segunda se refiere a que la tracción está del lado derecho y la compresión del lado izquierdo, o sea que el momento sería en sentido contrario. ¿Okay? Cuando se crea el diagrama de interacción, la manera en la que el programa evalúa la demanda-capacidad es la siguiente. Existe el diagrama de interacción para el acero, ya sea que ustedes lo hayan impuesto. El programa calcula cuánto da el PU y MU proveniente de las combinaciones de diseño y lo grafica de esta manera. Este vendría siendo ese punto, y fíjense que la demanda-capacidad sería la relación OC OL sobre OC. Si OL es igual a OC, quiere decir que el punto de PU versus MU cayó sobre el diagrama y entonces tenemos una demanda-capacidad de 1. Si OL es menor que OC, fíjense, OL es menor que OC, vendría siendo este caso que estamos viendo, entonces lo que está sucediendo es que podríamos mejorar y optimizar el diseño porque la demanda es menor que la capacidad. Si OL es mayor que OC, quiere decir que este punto, esta distancia OL es mayor que la distancia OC, quiere decir que el punto quedó por fuera del diagrama de interacción y entonces la sección falla y necesitamos colocar más acero.
Si el programa, ustedes le dijeron que diseñara, el programa ajustará esa cantidad de acero, pero si ustedes le dijeron al programa una cantidad de acero con unas barras y una separación, entonces el programa les va a indicar que la demanda de capacidad es mayor que 1 y ustedes necesitan ajustar el diseño.